Como sabéis, estos últimos días se ha estado liando muchísimo con todo el tema de que la SEC ha denunciado a Binance, después el día siguiente cogió y denunció también a Coinbase y eso ha provocado, digamos, muchas turbulencias en el mundo de las criptomonedas. Prácticamente todo empezó a caer, pero sobre todo aquellas monedas, aquellos proyectos que la SEC ha declarado como activos de valor, como por ejemplo Cardano, Chiliz, Solana, incluso Axie Infinity, por ejemplo también Near, la propia Matic y algunas cuantas más que se han visto bastante afectadas. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela para los próximos días porque las cosas se podrían poner aún más feas. En el vídeo de hoy voy a hablaros de una que se ha salvado y que lleva bastante tiempo trabajando en la sombra, un proyecto que siempre demostró su fortaleza y que se espera que en el próximo bull run marque al menos un por 3 de sus máximos anteriores. Estoy hablando de Polkadot, que actualmente se mantiene en esos $5 y como podéis ver en el gráfico lleva bastante tiempo formando un suelo, yo diría que prácticamente un año. Sí, aquí lo tenemos, lleva un año más o menos en ese rango entre los 5, 7, $8 y personalmente podría ser una de las criptomonedas principales que mejor se comportarán en el próximo bull run. Sus máximos anteriores llegaron prácticamente a esos $55, es decir, necesitaríamos hacer un por 10 desde el punto en el que estamos a día de hoy, pero claro, esto no se queda aquí. Polkadot nació en el año 2020 de la mano de gente que ya venía de trabajar en Ethereum, como por ejemplo Gavin Wood, que también fue uno de los creadores del idioma de programación de Solidity, que es el que más se usa en el mundo cripto, y gracias a eso siempre se le ha considerado uno de los proyectos que sí o sí tenían que destacar y que estarían pasados 10, 15 o 20 años. Uno de esos proyectos fuertes que se verían las caras siempre con Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP para meterse en ese top 5 de proyectos más importantes. Dieron un paso adelante muy grande con la salida de todo el tema de las parachain, donde todo el mundo podía invertir. Yo de hecho sigo ahí teniendo unos cuantos dots bloqueados desde hace casi 2 años. Algunas tuvieron éxito, otras no, pero en sí siempre se ha comportado y siempre se le ha visto como uno de esos proyectos más fuertes y clave en el desarrollo futuro de Web3. Comparándola con otros de los proyectos más fuertes del ecosistema, su potencial es brutal. Y si nos basamos en datos históricos, no solamente se espera que recupere esos máximos anteriores, donde ya multiplicaríamos por 10 nuestra inversión, prácticamente haríamos un 1000%, sino que fijándonos en el market cap total de todo el mercado cripto, podemos intuir que el próximo bull run debería ser mucho mayor que los que han ocurrido estos años atrás. Si nos fijamos por ejemplo en esa gran subida del año 2018, después en esa doble del 2020 y el 2021, cuando claro, aún no teníamos una adopción tan grande de todo esto y sabiendo que durante el año 2022, que fue pleno bear market, donde todo caía, aún así el mundo cripto atrajo a más de 100 millones, con todo ese pensamiento podríamos llegar a la conclusión de que en el próximo bull run al menos tocaremos esa zona de los 4,5 trillones de dólares de market cap total, ¿vale? Esto podríamos verlo de una forma muy sencilla, trazando una especie de rango desde los máximos del año 2018 a las zonas de la propia formación de ese rango en 2019, quedando algo así, y lo que comprobamos es que de momento esos máximos de 2018 han sido la zona de soporte del siguiente bull run que tuvimos en 2020 y 2021. Y claro, sacando
sacando estas conclusiones, podríamos lanzar un rango similar desde los máximos del último bull run hasta esa zona que marca los mínimos, para que, cogiendo la distancia media de ese rango total e imprimiéndola por encima de ese rango, nos daría esa zona mínima, ¿vale? Sería como una zona media mínima donde podría llegar ese market cap total en el próximo bull run. Esto no significa que nos quedemos ahí, sino que es como una especie de media mínima, teniendo en cuenta solamente unos cuantos factores de estas macroestructuras. Es decir, explicado de forma muy sencilla para que se entienda, pero de forma solamente especulativa para que lo entendáis. Y además, como veréis, si unimos los máximos de cada uno de estos últimos bull runs, podéis comprobar que llegan exactamente a la misma zona. Es decir, después, si alargamos ese punto, tendríamos una especie de canal por el cual el market cap podría moverse en los próximos años. De hecho, si vamos un poquito más allá y marcamos unos canales por esas zonas de apoyo de la gran estructura alcista que teníamos en ese bull run, que además, como veis, también hace contacto aquí, 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 y bueno, podríamos seguir colocando esos puntos de interés, esos puntos de contacto, y ahora le daríamos a clonar para tener un nuevo canal con exactamente las mismas medidas, pero vamos a ponerlo solo hasta el medio también de ese canal. Lo cogeríamos, lo colocamos por debajo y veis ¿qué ocurre? Que prácticamente de manera exacta también nos da ese punto de apoyo, este punto, esa zona de confluencia aquí en estas zonas, e incluso esta zona de resistencia por la parte baja del canal. Obviamente, si colocáramos de nuevo otro del mismo tamaño y a la misma distancia, también tendríamos estos puntos de apoyo por debajo que denotan un gran soporte en esa zona. Pero bueno, como os digo, esto es tan solo explicativo para que lo entendáis, pero lo más importante es que, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar y comparándolo cómo se comportaron otras criptomonedas de su estilo en bull runs anteriores, podríamos estimar que si el próximo bull run no es tan fuerte como el anterior, Polkadot llegaría a tocar estas zonas de entre los 80 y 90 dólares de precio, que es prácticamente ya un por 20 desde el precio que estamos ahora. Una predicción más normal sería tocar entre esos 100, 120 dólares, y una proyección ya con mucho FOMO, esperando una explosión total del mundo de las criptomonedas. En ese caso sí que podríamos llegar a ver esos 150 dólares por Polkadot. Pero aún así, olvidándonos de eso y pensando solo en recuperar esos máximos anteriores, lo más importante es tener en cuenta también que, según ha pasado en anteriores bull runs, si se forma un gran rango de suelo, como estamos viendo en Polkadot, en zonas también de acumulación en bull runs pasados, como por ejemplo esta zona de aquí en el 2020, suele ser históricamente muy buena zona de compra de cara a esa posterior revalorización en la entrada de nuevos bull runs. De hecho, comprando 100 Polkadots en este punto nos costarían unos 500 dólares, al llegar a sus máximos serían más o menos unos 5.500, que oye, no está nada, pero que nada mal. Así que bueno, simplemente pensando en eso, ya sería una de las mejores inversiones del año. Además, en la propia plataforma de Polkadot podemos dejarlos al 15% anual en staking, que oye, no está nada mal, y en el caso de que el precio siga bajando un poco, nos va a ir compensando con esos nuevos tokens que nos van dando de intereses, y ya en el momento que se produzca ese nuevo bull run, todos esos tokens también acumulados más los intereses se irán multiplicando. Por eso, sin duda, Polkadot tendrá que estar en mi cartera de cara a lo que pase en el futuro. Por favor, ponedme en comentarios qué opináis de todo esto, si lleváis Polkadot, si os gusta el proyecto y si creéis que va a hacer un buen papel en el próximo bull run. Muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.